Mundial de Producción de CNN en Atlanta comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Rafael Romo esta noche en ausencia de Xavier Servia. Si les parece, comenzamos. Se cumplen 10 semanas desde que Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela, causando el más intenso impas político y de gobernabilidad entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, la crisis económica es cada día más grave y no se ve una solución en puerta. ¿Cuánto más podría durar este jaque y qué consecuencias podría acarrear? Lo analizamos. Vamos inmediatamente con Moisés Rendón, director asociado del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos desde Washington. Gracias por estar con nosotros, Moisés. Inflación pronosticada de 10 millones % para 2019, más de 3 millones de personas que han huido en los últimos 3 años, es decir, 10% de la población total en Venezuela. Una crisis política que paraliza a las instituciones, 90% de la gente que vive en condiciones de pobreza. Uno tiene que preguntarse, Moisés, ¿cómo es que se sostiene todavía el chavismo en Venezuela? ¿Me escuchas? Parece que tenemos algunos problemas de conexión con Moisés Rendón. Estamos hablando del tema de Venezuela y este impas político que ya tiene varias semanas y que parece empeorar aún más la situación, aunado ya a la economía, los problemas, serios problemas económicos, la hiperinflación y bueno, la necesidad de la gente de francamente tener que huir de Venezuela porque no encuentran ni siquiera lo más necesario. Estamos hablando de alimentos, de medicina y de otros artículos de primera necesidad. ¿En dónde va a ir a parar esto? Ese es el primer tema que queremos tratar, sobre todo el día de hoy, en el que ya se están cumpliendo, como decía al principio del programa, 10 semanas desde que Juan Guaidó decidió tomar posesión como presidente interino de Venezuela. Esto es, según él, acatando lo que dispone la Constitución. Había salido Juan Guaidó de Venezuela en las últimas 2 semanas. Muchos se preguntaban si podría regresar. Regresó el lunes y no solamente regresó en forma tranquila, sino que lo hizo en un vuelo comercial. Y las imágenes que lo vemos es que se ha rodeado de sus seguidores. Este día se reúne con cientos, quizá miles de ellos en una iglesia local. Hay que recordar que se celebra el miércoles de ceniza y fue a una misa acompañado de su esposa, una vez más, para reunirse con sus seguidores. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Hasta cuándo va a durar esta parálisis política en Venezuela? ¿Hasta cuándo de un lado y del otro van a estarse recriminándose lo que ha sido una situación que ya francamente parece insostenible porque la gente sigue yéndose? Y esto aún después de la decisión del presidente Nicolás Maduro de cerrar los puentes internacionales con el lado colombiano, de hacer lo propio también con el lado brasileño, y hemos reportado a través de esta cadena cómo la gente sigue cruzando la frontera, aunque no necesariamente por los puentes internacionales, sino por las veredas, lo que en Venezuela, en la frontera colombo-venezolana, le llaman las trochas, y la gente sigue comprando, alrededor de 40,000 personas por día que entran y salen de Venezuela para abastecerse, de lo más necesario. Es la situación que se vive actualmente en el país venezolano, de que la gente realmente, los que no han podido votar de una forma regular, lo están haciendo con los pies, abandonando el territorio venezolano. Un cálculo indica que son 3 millones de personas en los últimos 3 años. Una situación que parece desde el punto de vista internacional insostenible. Sin embargo, hemos estado hablando de una situación que ha durado ya por 2 décadas. Hay que recordar que el presidente Nicolás Maduro tiene en el poder desde el año 2013, que el año pasado, en unas elecciones que fueron muy cuestionadas, volvió a alzarse con la presidencia, pero la oposición dice ya no más, y amparándose en la Constitución, este hombre que vemos en pantalla, Juan Guaidó, ha recorrido una gran cantidad de países latinoamericanos, sobre todo en la semana pasada, como Brasil, Argentina, Ecuador, por supuesto Colombia. Estuvo también en Panamá, en donde recibió el respaldo no solamente de los gobiernos, sino también de los presidentes.
añadiéndose, sumándose una vez más a la lista de los más de 50 países, 60 dice él, más de 60 que lo reconocen como presidente interino de Venezuela y que están de acuerdo en su posición de no solamente formar este gobierno interino, sino también convocar a elecciones. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos tratando de solucionar un problema técnico que tenemos en el programa y regresamos enseguida con más de CNN Dinero. Todos tenemos un sueño. Vamos inmediatamente con Moisés Rendón, director asociado del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos desde Washington. Gracias, Moisés, por retomar la conexión con nosotros. Describía un escenario que realmente ya no hay a uno ni por dónde empezar con esta inflación del 10 millones % pronosticada por el Fondo Monetario Internacional para este 2019. Más de 3 millones de personas que se han ido de Venezuela en los últimos 3 años, equivalentes al 10% de la población. Una crisis política que paraliza instituciones, 90% de la gente que vive en pobreza. Y te repito la pregunta que te hacía hace un momento. Uno tiene que preguntarse cómo se sostiene el chavismo en Venezuela. Moisés, bienvenido. Adelante. Sí, gracias Rafael por la invitación. Mira, la respuesta corta es hasta cuando los militares venezolanos decidan reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y remover a Maduro a Nicolás Maduro del Palacio Presidencial. La respuesta larga es que han habido varios puntos de quiebre, sobre todo desde el inicio de este año, cuando el 10 de enero del 2019, cuando la comunidad internacional decidió también seguir la Constitución y reconocer a Juan Guaidó como el único presidente legítimo, ¿no? Vimos el intento que se hizo el 23 de febrero de proveer la ayuda humanitaria en Venezuela. Vimos que se han impuesto sanciones a través del Departamento del Tesoro en el sector petrolero. Es decir, Nicolás Maduro se está quedando asfixiado económica, financiera y diplomáticamente. Y eso va a llevar un poco de tiempo, no es una acción a corto plazo, es más a mediano o largo plazo, pero sin duda alguna estamos en ese camino y es un camino irreversible, ¿no? Entonces, sí. Y ahí es donde cabe la pregunta, Moisés. ¿Queda desde tu perspectiva aún alguna solución que sea pacífica al conflicto, subrayo pacífica? Sí, de hecho estamos en ese momento crucial, ¿no? Y la única solución pacífica, legítima y constitucional es siguiendo el reconocimiento a Juan Guaidó como el único presidente legítimo, que es lo que enseña la Constitución venezolana, ¿no? Si la comunidad internacional sigue ese camino, que por ahora lo está haciendo, pues entonces es allí donde vamos a encontrar la solución pacífica. Ahora bien, como dije antes, el pueblo venezolano y la comunidad internacional depende hoy del cuerpo militar venezolano de que puedan actuar y hacer respetar la Constitución. Es allí la única forma pacífica que nos queda es esa, ir adelante respetando los instrumentos que nos enseña la Constitución venezolana a través del apoyo de estos más de 50 países que, de nuevo, han reconocido a Juan Guaidó. Esto tiene implicaciones diplomáticas, políticas muy profundas, que ya se han ido reflejando en las últimas semanas, pero se van a ir profundizando a través de que el tiempo pasa. Es decir, el tiempo aquí va a estar jugando en contra de Nicolás Maduro porque ya ha perdido toda legitimidad de origen y de ejercicio, ¿no? Y es allí donde vamos a ver una solución pacífica y estamos trabajando, sí. Mencionabas, Moisés, a los militares, decías que ahí es donde está la clave, que podría estar la clave para que la balanza se vaya de un lado al otro. Juan Guaidó, lo hemos escuchado múltiples veces, ha ofrecido amnistía para militares que abandonen a Maduro y se unan a su causa. La pregunta aquí es si el pueblo de Venezuela está dispuesto a perdonar y olvidar, porque hemos de recordar que algunos de los atropellos, de los abusos de autoridad, de disparar no balas de goma, sino perdigones
contra manifestantes han venido de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces, ¿realmente estaría el pueblo dispuesto y listo para hacer algo así, darle vuelta a la página y olvidar? Sí, es buena pregunta. Hay varias lecciones a través de otros países como Sudáfrica, como Chile, que han mostrado tiempos de represión y de violaciones de derechos humanos. Yo creo que la línea roja para el pueblo venezolano sería esa, cuando haya presencia de violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, es allí donde el perdón ya no cabe, ¿no? Sino la justicia es donde tiene que jugar un rol. Pero otros oficiales del cuerpo militar que no han cometido violaciones de derechos humanos, pues tienen que haber cabida para seguir adelante. Y de nuevo, hay lecciones aprendidas a nivel internacional, que es la única forma para seguir adelante, pero siempre respetando pues esas líneas rojas que el derecho internacional ya las tiene bien representadas en cuestiones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y otras líneas. Sí. Hay un artículo muy interesante que leí, Moisés, en la revista Foreign Policy. El analista Michael Albertus sugiere que en Venezuela haría falta una figura, y ya que mencionabas a Sudáfrica, una figura parecida a Nelson Mandela. Y entonces dentro del artículo él cita a Mandela y dice lo siguiente, te lo quiero compartir para que lo analicemos juntos. Decía, así como le dijimos a la gente lo que haríamos, también sentía que teníamos que decirles lo que no podríamos hacer. Muchos sentían que la vida cambiaría de la noche a la mañana tras unas elecciones libres y democráticas, pero eso estaría lejos de la realidad. Uno debe tener paciencia. En otras palabras, aunque todo salga bien, aunque haya una transición pacífica, aunque haya elecciones libres, este atolladero en el que se ha metido Venezuela durante los últimos 20 años no se puede cambiar de la noche a la mañana y el ciudadano venezolano común tiene que estar preparado para ello. ¿Qué lectura le das a esta observación que hace Michael Albertus? Es excelente punto, un punto muy válido. Yo creo que el rol de la comunidad internacional va a ser fundamental una vez que haya una transición pacífica en Venezuela. Es allí donde una asistencia financiera, económica, social va a ser crucial. Y el pueblo venezolano va a necesitar esa asistencia para poder seguir adelante. Pero de nuevo, yo creo que hablar con la verdad al pueblo venezolano es un punto que hay que enfocar, ¿no? De que esto no es solamente la crisis actual, sino lo que va a venir después también va a venir una fase bien difícil para el país y es allí donde hay que hablar con claridad en lo que se viene también, pero las oportunidades que representa también el futuro, ¿no? Un futuro en libertad y un futuro respetando los derechos individuales y el libre mercado. Ya para terminar, Moisés, mencionabas que el tiempo no está a favor de Maduro, pero hay una cuestión que me parece muy preocupante y es que hemos visto los reportes de saqueos que ha habido con el Banco Central, por ejemplo. Había un reporte de que salieron 8 toneladas de oro. Entonces, mientras no haya un control sobre los activos de Venezuela, esto puede seguir ocurriéndose. Los saqueos, ya vimos lo que pasaba también en Inglaterra y mientras tanto, el que pierde una vez más es el pueblo de Venezuela. ¿Cómo se controla esta situación tan complicada, Moisés? Sí, gracias. A partir del 10 de enero, a partir del reconocimiento oficial de más de 50 países, ya se han ido congelando las cuentas bancarias de la República, todos los bienes de raíces, bienes inmobiliarios se han ido congelando. Es decir, se ha parado la hemorragia en un cierto punto, ¿no? Pero sí todavía hay cuentas que hay que terminar de ubicar y terminar de congelar. Y el punto más importante aquí es no solamente congelar las cuentas, sino transferirlas al gobierno provisional liderado por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, ¿no? Para que ellos puedan operar como nuevo gobierno. Es aquí donde está la traba, porque hay muchos procesos legales, hay muchas cosas por hacer en esa ventana, pero hoy en día ya se ha congelado muchas cuentas y muchos bienes que es esencial para parar esa hemorragia y vamos a seguir viéndolo porque las implicaciones, como estaba diciendo, se van a ir acelerando. Sí. Bien, te agradezco tu tiempo. Moisés Rendón, director asociado del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, nos acompañaba desde Washington. Gracias, Moisés, y hasta la próxima oportunidad. Gracias. Y cuando regresemos a